Ahora vamos a entrar en el proceso de desarrollo del cronograma. El proceso de desarrollo del cronograma se realiza ahora como parte ya final del grupo de procesos de planificación que corresponden a la planificación del cronograma o de los tiempos del proyecto. El desarrollo del cronograma es un proceso iterativo con el cual se persigue determinar las fechas de inicio y final del proyecto. Es iterativo, ¿por qué? Porque normalmente en una primera pasada, lo más frecuente, cuando introducimos nuestros datos, conseguimos un cronograma que acaba en una determinada fecha que no necesariamente tiene que coincidir con la fecha que a nosotros nos interesa, bien por objetivos que se nos han planteado inicialmente o por cualquier otro motivo. Entonces lo que intentaremos posteriormente es adaptar este cronograma analizando la secuencia de actividades, la duración de las mismas o los requisitos de recursos que se imponen en ellas para adaptarlo a las necesidades, para que cubra las necesidades que nosotros tenemos en el proyecto. No interviene ninguna información relacionada con la gestión de costes. Evidentemente, el cronograma, una vez realizado, puede tener influencia sobre el coste, porque dependiendo del tiempo que queramos tardar, alargarlo o comprimirlo, los tipos de recursos que queramos introducir, el coste se va a ver afectado. Pero no es una información de entrada para decidir, para evaluar la duración de todo el proyecto. Este proceso, como todos los demás de PMBOK, tiene entradas, herramientas y salidas. En las entradas, en este caso, ya tenemos toda la información que necesitamos, puesto que la hemos generado anteriormente. Anteriormente hemos hablado de que hay iteración en los procesos para conocer las secuencias y conocer los recursos que necesitamos y la duración de las tareas, pero eso en este momento ya debe estar resuelto. En este momento, si nosotros cogemos nuestra red que hemos creado en la secuenciación de tareas, y a esa red le añadimos la duración que ya hemos calculado en este momento y que en principio hemos conseguido integrar dentro de todo el marco de gestión del proyecto, y le asignamos una fecha de inicio a nuestro proyecto, conseguimos tener ya un cronograma completo. Otra cosa es, como he dicho antes, que sea necesario revisarlo porque la fecha de final quizá no nos convenga. Y en las salidas, la salida principal que nos produce es la línea base del cronograma, que es una línea en la cual una línea es un esquema en el cual nosotros tendremos información de cuándo se inician las tareas, de cuándo se inicia el proyecto, cuándo finaliza el proyecto y cuándo finaliza cada una de las tareas. En cuanto al desarrollo del cronograma en general, hay que tener en cuenta toda esta información que viene en esta diapositiva, ¿no? Pues la duración que hemos obtenido de las actividades anteriormente, el alcance, los recursos disponibles, el marco necesario para la gestión de actividades críticas, identificación de predecesoras y sucesoras, y es muy importante utilizar este cronograma. Es una herramienta de comunicación muy importante tanto para los actores involucrados o interesados, los interesados en el proyecto, como también para los miembros del equipo, ¿no? De tal manera que en muchos casos se dan fechas para incorporarse al proyecto o fechas previstas de salida del proyecto, ¿no? Por tratarse de actividades que en principio se inician y se finalizan. En cuanto a técnicas para desarrollar el cronograma, vamos a revisar algunas de ellas, algunas de las más conocidas, ¿no? Vamos a empezar primero con el análisis de la red del cronograma. El análisis de la red de cronograma consiste en calcular fechas de inicio y finalización tempranas y calcular las holguras que tienen nuestras actividades. Con el camino crítico, lo que vamos a hacer es descubrir cuál es la secuencia de actividades del proyecto que nos dan la duración máxima del proyecto. Todas las actividades que están en esta secuencia, y en este ejemplo las hemos dibujado de color rojo, cualquier aceleración en la duración de las mismas puede atrasar o adelantar según corresponde a la finalización del proyecto, mientras que las tareas críticas que están fuera del camino crítico del proyecto son aquellas que hemos sombreado en este caso en gris y permiten algún cambio en su inicio, en su final o en su duración sin afectar a la finalización del proyecto, a la fecha de finalización del proyecto. ¿Qué holguras pueden admitir las actividades del proyecto? Las holguras básicamente o típicamente son dos, ¿no? La holgura total y la holgura libre. La holgura total es la cantidad de tiempo que puede retrasarse una actividad sin retrasar la finalización del proyecto, mientras que la holgura libre es el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar al inicio de la siguiente actividad. Es decir, en el caso de la holgura total, lo que puede ocurrir es que tengamos una tarea que se atrasa y a lo mejor el atrasar su inicio o alargar su duración o atrasar su final va a incidir en que todas las que dependen de ella, las sucesoras, van también a atrasarse o adelantarse según corresponda, pero al final
la fecha final de finalización del proyecto no va a variar. Mientras en el caso de la holgura libre es un tiempo que podemos manejar en la actividad, pero que afecta a la siguiente. Es decir, si yo me retraso, puedo retrasarme una determinada cantidad de tiempo sin que la actividad siguiente, ese retraso, se vea afectada. Hay otra técnica, que es la de cadena crítica, que es un complemento de la anterior, que consiste en analizar no solo los tiempos o las duraciones que hemos revisado hasta este momento, sino también la asignación que hemos hecho de recursos limitados. Los recursos limitados pueden hacer que una línea de precedencias, un camino del proyecto no sea crítico, pero el hecho de que sean recursos limitados puede hacer que las tareas se tengan que alargar más de lo necesario porque no se dispone de ese recurso y convertirlo en camino crítico. Es por esto que la cadena crítica nos añade esta variable adicional y nos permite analizar mayores restricciones en el proyecto y descubrir zonas o actividades en las cuales va a haber problemas y nos van a limitar o nos van a condicionar la fecha final del proyecto. Otro tipo de análisis que se puede hacer con la red del proyecto y con el cronograma son los análisis qué pasa si o las simulaciones. En ellas se intenta dar valores a ciertos elementos o provocar o analizar el efecto de determinados eventos si ocurren y analizar el impacto que puede tener el cronograma y ver si es aceptable o no y ver si hay que tomar alguna contramedida para evitar esto o tener previsto de alguna manera. Finalmente, para conseguir ajustar el cronograma, cuando he dicho que es posible que en la primera pasada no podamos obtener una fecha que nos convenga, existen varias técnicas, ¿no? Una es la nivelación de recursos. La nivelación de recursos en principio siempre nos interesa para utilizar los recursos eficientemente en nuestras organizaciones, pero puede ser que no podamos cumplir con los objetivos o con las fechas previstas para el proyecto, puesto que la nivelación de recursos, en el caso de sobreasignaciones, que un recurso trabaje más de lo que puede soportar, nos va a obligar a retrasar o alargar las tareas, a menos que seamos capaces de dotarla de recursos extra. Y las infrasignaciones, evidentemente, lo que va a producir es una eficiencia baja del uso de los recursos de nuestra empresa. Entonces, la situación ideal sería conseguir nivelar los recursos. Esto puede influir tanto en que se acorte el programa en un momento dado como sobre todo en que se alargue. Entonces la nivelación de recursos es una herramienta a utilizar para optimizar los costes, pero también para poder asegurar que el cronograma va a ser posible conseguirlo. Cuando el cronograma necesitamos acortarlo, hay dos técnicas básicas. Una de ellas es la ejecución rápida, el fast tracking, que consiste en intentar poner en paralelo tareas que inicialmente se habían previsto en secuencia, una a continuación de otra. Otra técnica muy frecuente es la intensificación o crashing, que consiste en dotar a la actividad que se quiere acelerar de más recursos. Esto no siempre funciona, hay actividades que lo reciben mejor y otras actividades que lo reciben peor, pero es una opción a valorar cuando es necesario recortar el cronograma. Un ejemplo de fast tracking sería este, en el que tenemos una fase o una actividad de especificaciones y otra de generación del prototipo. Si nuestra fecha de finalización esperada o deseada o necesitada es anterior a la fecha de finalización de este proyecto, nos vemos obligados, por ejemplo, en este caso de fast tracking, a intentar solapar la redacción o preparación de especificaciones con la ejecución del prototipo. Intentar trabajar en el prototipo antes de tener completamente desarrolladas las especificaciones. ¿Qué ocurre en este caso? ¿Se puede aumentar el riesgo? ¿Por qué se aumenta el riesgo? Porque al no estar terminadas las especificaciones puede ocurrir que yo empiece a hacer trabajo en el prototipo que luego tiene que ser cambiado cuando se ha desarrollado la especificación. Pero bueno, es un riesgo que cada uno en cada caso debe valorar si se puede asumir o no. Y en el caso de intensificación, lo que suele ocurrir es que el aumento de colocación de asignación de recursos adicionales pues nos produce unos costes adicionales que deben ser valorados en cada caso. ¿Cómo impacta en el proyecto cada una de las técnicas? En el caso de ejecución rápida, de fast tracking, como hemos dicho, añade riesgo y suele añadir más tiempo de gestión para el project manager. Y en el caso de intensificación o crashing, lo que nos ocurre es que siempre añade costo.
Aparte de añadir costo, también puede reducir, no solo costo, reduce costo porque necesitas a lo mejor introducir ciertos recursos de los que no dispones, sino también porque se suele perder eficiencia al añadir nuevos recursos. Y también, como en el caso anterior, pues añade tiempo de gestión por parte del Project Manager. Aquí hemos puesto un par de tentaciones que se pueden tener, que es reducir el alcance y disminuir la calidad para reducir el tiempo, pero esto no tiene nada que ver con gestión de cronograma. Estos son otro tipo de aproximaciones y, por supuesto, tendrían que ser tratadas en otro ámbito diferente seguramente al del equipo de proyecto. Aquí os muestro un ejemplo de cronograma en el cual ya se han secuenciado todas las actividades están listadas a la izquierda, están secuenciadas y tienen una duración, la duración de cada actividad se corresponde con la longitud de cada barra y se pueden conocer como están calendarizadas arriba, se puede leer en la parte superior pues las fechas de inicio, final y duración de cada tarea. El cronograma se puede representar, además de con este diagrama de barras, también llamado diagrama de Gantt, se puede representar con un diagrama de hitos, que es menos detallado, pero que también puede ser apropiado para determinadas presentaciones, como por ejemplo reportar a gerencia. Y otra opción que hay es directamente reproducir el diagrama de red que hemos generado en pasos anteriores, en procesos anteriores. Este diagrama de red es de gran ayuda para identificar interdependencias entre actividades. Quizá gráficamente para otro tipo de utilidades no es tan visual y no es tan interesante.